Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de esta escuela Vida Mejor, Psicología y Fe. ¿Te gustaría saber cuáles son las 5 heridas de la infancia que no te dejan ser vos mismo, que te quitan tu autenticidad? Justamente porque al padecer de alguna de estas heridas desarrollamos mecanismos de defensa y diferentes máscaras que no nos dejan ser nosotros mismos. Te lo voy a contar todo. Quédate. Bienvenidos a mi canal Vida Mejor, Psicología y Fe. Soy Teresa Zanga, psicóloga y también con estudios de teología, de manera que a lo largo de mi vida pude hacer esa síntesis entre psicología y fe, y esa es mi misión, poder ayudarte a desarrollarte como persona, pero de modo integral. Si te interesa todo este tipo de contenidos de desarrollo personal a la luz de una psicología abierta, ¿verdad?, al plano espiritual, abierta a la fe, bueno, este es tu canal. La importancia de las heridas, sobre todo las que vivimos en nuestra infancia a una edad temprana, antes de los 7 años, está en que aparecen en emociones, en pensamientos que en relación con los demás, con nosotros mismos, nos cuesta controlar durante toda nuestra vida, porque lo hacemos a través de un filtro, ¿verdad? A través de un filtro, a través de personalidades falsas, de mecanismos de defensa falsos que se formaron en nosotros. Entonces, vamos a ver cuáles son esas 5 principales heridas de la infancia que hacen que no podamos ser auténticos, o sea, nos hacen perder totalmente nuestra autenticidad y por lo tanto no dejan que nos relacionemos auténticamente con los demás y por lo tanto que no formemos relaciones auténticas con los demás. Por eso es que lo más importante es conocerlas para identificarlas y, si es necesario, sanarlas. La herida de abandono o de miedo al abandono. El pensamiento fundamental es: estoy solo, nadie me comprende. Para quienes han experimentado esta herida, este abandono en su infancia, la soledad es su peor enemigo. La falta de afecto, la falta de protección o de cuidado. Estas personas están en continua vigilancia para no ser abandonadas. Las máscaras que desarrollan son, por un lado, la dependencia emocional y, por otro lado, tolerar a veces conductas abusivas para no ser abandonados. Esto refuerza la asfixia de la otra persona porque tratamos de estar todo el tiempo controlándolas, ¿verdad? También otro mecanismo puede ser abandonar a los demás como mecanismo de protección antes de que nos abandonen, o no buscar comprometernos en una relación a largo plazo. Los sentimientos que más aparecen son la inseguridad, la ansiedad constante, justamente por el miedo a ser abandonado. ¿Cómo se sana esta herida? Bueno, se sana trabajando el miedo a la soledad, realizando actividades solos que nos gustan, pasando tiempo de calidad con nosotros mismos, practicando el autocuidado físico y espiritual, identificando también ese temor a ser abandonados en nuestra vida diaria, para darnos cuenta que muchas veces esos pensamientos catastróficos de que vamos a quedar solos, que nos van a abandonar, no son ciertos, sino que son erróneos y construidos justamente por esa personalidad falsa que se forma en nosotros a partir de esta herida. Herida de rechazo o del miedo al rechazo. El pensamiento que hay subyacente es que nadie me ama, todos me rechazan.
Implica también un rechazo a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, nuestras vivencias, a sentir que los demás rechazan todo esto de nosotros mismos. No solo un pensamiento o una acción, sino toda nuestra persona, todo nuestro amor. Se generan en experiencias de no aceptación en la infancia por parte de los demás. A medida que el niño recibe el rechazo, crece en él el autodesprecio, pensar que no es digno de amar ni de ser amado. Entonces, hoy en día, ante la más mínima crítica, se origina este sentimiento de miedo a ser rechazado. Para compensarlo, estas personas necesitan mucho el reconocimiento de los demás. La máscara predominante aquí es transformarnos en personas huidizas que busquen no captar la atención y también ser perfeccionistas para evitar cometer errores, porque así creemos que los demás no nos van a rechazar. ¿Cómo se sana esta herida? Empezando a valorarse, reconocerse a uno mismo y trabajando esos mensajes de nuestra conciencia, ¿verdad? De nuestro crítico interno que hace que sintamos que vamos a ser rechazados. Esta herida se va sanando cuando empezamos a sentirnos felices con nosotros mismos y capaces de todas las cosas que podemos hacer por nosotros mismos, por agradar finalmente solamente a Dios y a nosotros mismos, y entonces no buscar ese continuo reconocimiento de los demás. Herida de humillación. El pensamiento que aparece aquí es: me critican, no me aprueban. Surge cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban o critican, afectando esto su autoestima, sobre todo cuando piensa que lo ridiculizan ante los demás. La máscara que aparece es una máscara de dependencia, estando dispuestos en la adultez a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y valiosos, lo que contribuye a aumentar más su herida, ya que su autorreconocimiento entonces depende más del concepto que los demás tengan de sí mismo. Su máscara es el masoquismo, o sea, son personas que buscarán experimentar ser humillados, sentir inseguridad, inferioridad, ¿verdad? Sintiendo que merecen ese trato porque no son merecedores de nada mejor. Estas personas tienden a olvidarse de sí mismos para complacer a los demás y ganarse su cariño. ¿Cómo se sana esta herida? Se sana mediante el perdón a quienes nos dañaron, haciendo las paces con el pasado para empezar a valorarnos realmente, sabiendo que nosotros somos responsables por nosotros mismos e identificando esos pensamientos negativos que nos hacen sentirnos inferiores, ¿verdad? Hay que trabajar esa sensación de inferioridad. Herida de traición. Surge al sentirnos traicionados por personas que no han cumplido alguna promesa en nosotros importantes. Y si esto es repetitivo, estoy pensando en el caso de los papás que le dicen a los chicos: te voy a pasar a buscar, y nunca pasan, ¿verdad? Si esto es repetitivo, genera sentimientos de aislamiento, de falta de confianza, genera que en la adultez uno sea desconfiado, pesimista ante los demás, justamente por sentirse engañado, por no haber recibido lo que otros reciben. Genera enojo, envidia también. Y la máscara que se genera es una necesidad de control sobre las demás personas para no sentirnos traicionados, ¿verdad? Dándole mucha importancia a la fidelidad, a la lealtad, pero distorsionando ambos conceptos, porque los transformamos a ser posesivos al punto de no respetar la libertad, el espacio y los límites de los demás, a veces sin dejarlos respirar. ¿Cómo se sana esta herida? Trabajando la paciencia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás para ver que los demás pueden hacer también cosas buenas y entonces empezar a desarrollar más la confianza en ellos. Herida de injusticia. Surge cuando los progenitores
han sido fríos o rígidos con el niño, surge ante una educación autoritaria y no respetuosa que genera sentimientos de ineficacia, de inutilidad y una sensación de injusticia en el niño. Se crea entonces una máscara al ser adultos de rigidez justamente ante los demás, costándoles negociar y aceptar otros puntos de vista y de ser. Son personas que dan mucha importancia a las creencias y a los valores, espero que expresan sus opiniones y juicios morales como si fueran verdades absolutas, ¿verdad? Y que nadie los puede contradecir. Estas personas generalmente buscan ganar poder e importancia, siendo fanáticos a veces del orden y del perfeccionismo, pero les es muy difícil pedir ayuda porque se exigen y controlan demasiado, ¿verdad? Por no mostrar afecto. Son muy fieles a sus principios, muy fieles a sus principios. Pero esto les da rigidez. ¿Cómo se cura esta herida de rigidez? Bueno, trabajando más la flexibilidad ante los demás, la confianza, la tolerancia hacia los demás. ¿Y tú con cuál herida te identificas? Otra consideración a tener en cuenta es que si bien estas son heridas que podemos desarrollar en nuestra infancia, a veces también pueden desarrollarse después, aunque si desarrollan después, no tienen el efecto tan nocivo como cuando se desarrollan, sobre todo en la primera infancia, antes de los 7 años. Las heridas se pueden sanar. A todas estas máscaras que se forman a partir de estas heridas, uno puede renunciar, pero tenemos que tener conciencia de si de verdad queremos cambiar, porque una de las mayores trampas mentales para querer sanar estas heridas es la resistencia al cambio, porque a veces estas heridas nos dan cierto beneficio ante los demás. Digamos, una persona que tiene miedo, por ejemplo, a que lo abandonen o a la soledad, a veces con conductas así de temor, de vigilancia, va a lograr que la otra persona le ponga más atención, y esto justamente va a estar reforzando más su herida, ¿sí? Entonces, lo importante es ser sinceros con nosotros mismos, saber que no fuimos creados para estar viviendo de manera no auténtica, con máscaras y relaciones inauténticas con los demás, sino para disfrutar de una vida en plenitud auténtica. Y entonces examinarnos a la luz, los que creemos, a esa luz maravillosa del Espíritu Santo que nos puede dar un baño completo de luz en toda nuestra persona para ver qué características tengo yo, cuál es entonces mi herida y pedir la sanación. Y si necesitas más ayuda, además de la que te pude dar en este video, no dudes en pedir ayuda. Por favor, quisiera que te suscribas, actives la campanilla de notificaciones. A veces hay gente que me dice, no me llegan todos tus videos. No llegan porque no activas la campanilla que está luego de suscribirte, que ahí te marca YouTube para recibir todas las notificaciones. Entonces, no te envía YouTube las notificaciones si no activas esa de todas las notificaciones. Hazlo. Yo estos videos los hago con mucho cariño, no los hago para ganar dinero, los hago realmente como una extensión de mi vocación, de querer ayudarte a sanar, ¿verdad? Porque todos necesitamos sanación, y el que diga que no, no tiene humildad porque se cree perfecto. Y para poder ayudarte, ¿verdad? Entonces a desarrollarte de modo integral desde la psicología y desde la fe. Pero ya que no recibo retribución económica, por favor quisiera recibir alguna retribución afectiva de tu parte, ¿verdad? Como que me hagas un comentario, me digas si de verdad estos videos te están sirviendo, que me digas con cuál herida te identificas mejor, qué has hecho para sanarla o qué estás pensando en hacer. Y por supuesto, cualquier duda que tengas, cualquier comentario, cualquier pedido de consejo que yo te pueda dar totalmente gratuito a partir de este video, puedes ahí dejarme tu comentario y hacerme
tu pregunta. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en otro episodio de esta Escuela de Vida Mejor, Psicología y Fe.